República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. Así que estamos en este día, señores, y después del discurso del presidente Danilo Medina, que anoche realmente generó muy pocas expectativas, lo que finalmente dijo el presidente Medina. Habló de una inversión que tiene que ver con 32 millones de pesos, invertirlo, y cuando tú te pones a pensar en ese dinero y sobre todo de dónde ha dicho el presidente que iba a tomar ese dinero, la verdad es que tú no sabes que te puede generar mucha más preocupación. Porque resulta que una parte de esos recursos van a ser tomados del mismo fondo de los trabajadores, o sea, ese ahorro que nosotros tenemos que por tanto tiempo para nuestros retiros. De ahí sería una parte. La otra parte, que es lo que más preocupa, ¿no? ¿De dónde saldrían los recursos? La otra parte, bueno, pues el presidente, dentro de las tantas cosas que dijo, habló de que haría un préstamo y que ese préstamo sería entonces al Banco Central y ese préstamo sería del depósito de las AFP de los trabajadores. O sea que al final del día, lo que va a invertir el presidente Medina es precisamente el mismo dinero de los trabajadores. En su discurso anterior respecto de esta crisis, el presidente de la República había hablado del tema de las pruebas para detectar si las personas que pudieran tener el coronavirus. Y ustedes se recuerdan que cuando hablábamos del poco acceso que la gente de limitados recursos podía tener a estas pruebas, importantes porque eso es lo que puede poner, señores, hacer un stop, ¿no?, con esta pandemia, saber cuántas personas pudieran estar contaminadas. Había dicho que las ARS, bueno, pues iban a cubrir, las AFP iban a cubrir parte de estos costos, porque resulta que cuando se liberó los laboratorios privados al precio de 4.200 pesos, ustedes comprenderán que muy poca gente aquí, que eso viene siendo mucho menos de la mitad del salario mínimo, podían tener acceso a eso. Eso lo dijo Danilo Medina en su primer discurso, pero después no se volvió a hablar del asunto, pero tampoco lo hizo en el día de ayer. Habló de una cantidad limitada que se harían a partir de determinadas edades. Sin embargo, se ha demostrado que hay también un sector de la población que aun cuando no llega a los 59 o después de los 60 también podría resultar vulnerable. Pero en fin, ese no es el punto. El punto en este caso es que tú no sientes como que lo dicho por el presidente realmente ahora que hay una preocupación a nivel mundial sobre los pobres y qué van a comer durante esta crisis, te deja bastante preocupado, porque lo que va a invertir el presidente, que es de los propios recursos de nosotros, lo va a hacer, pero lo va a hacer para los meses de abril y de mayo. Sin embargo, ya nosotros llevamos, ¿cuánto? O sea, me parece que 2 semanas, ¿verdad? Tenemos en este tejemaneje y en esta crisis. Y hablamos de la cantidad de personas que ha tenido que recluirse o exponerse sin un solo centavo. Pero respecto al tema de las pruebas, que sigue siendo una gran preocupación, escuchaba, y ayer hacía referencia a esto, al gremio, al colegio médico, el colegio médico lo ha dicho, me lo decía el doctor Terrero, como gremialista y como parte de esto, pero ellos han hablado con mucha propiedad, señores, del tema de los subregistros, y tiene mucho sentido el tema de los subregistros, porque si no hay tanto acceso a los laboratorios, entonces no hay definitivamente, no se puede cuantificar cuántas personas podrían estar enfermas. Eso tiene mucho que ver con lo dicho ayer, con el anuncio hecho por el presidente de la República en las medidas anunciadas. Y de verdad que tú sientes como que habrían unos recursos de los que podría haber hecho mano, o por lo menos referirse a eso el presidente Danilo Medina. Porque si bien es cierto que esta crisis a nosotros también, como a todos los países del tercer mundo, llevamos la peor parte, también
hay unos recursos que podrían generarse porque se han caído señores, los precios del barril de petróleo, y eso le produce algunos ahorros, ¿eh? En el caso de nosotros, por ejemplo, además de que el hecho de que muchas personas, la poca circulación, el poco consumo, todo eso produce unos ahorros que pudiera haberse hablado y referido el presidente de la República a todo esto como parte de lo que se iba a invertir, pero no, es lo que nosotros hemos ahorrado la vida entera. De eso es a eso es que el presidente va a echar mano, o sea, y de ese es el préstamo que le ha estado hablando en una parte de lo que tomaría, y la otra, bueno, pues ya ustedes saben, de esos 32 millones, ese depósito que nosotros hemos estado haciendo por año, sería lo que vendría entonces a paliar el asunto. La obligación que tienen, por ejemplo, las ARS y la AFP pudo haber sido bastante duro con eso, pero te da la sensación como que la protección precisamente a esos empresarios a través de la ARS no es lo que quería tocar el presidente Danilo Medina. Por tanto, yo pienso que ese discurso creó muy pocas expectativas. Mientras tanto, otra parte que esperábamos es precisamente que le bajara 2 rayitas, ¿verdad? Y que fuera un poquito más humilde el presidente Medina, lo decíamos ayer y lo seguimos repitiendo, y que hiciera un llamado a todos esos sectores, ¿verdad?, del país, por ejemplo, el sector empresarial, mucha gente que ahí le ha ido muy bonito en este país, con la protección, claro está, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana durante todo este tiempo, y que debería de sentarse con el presidente Danilo Medina, pero es Danilo Medina que tendría que hacer el llamado, tanto a esos sectores empresariales como también al liderazgo político, a la sociedad civil. Sería mucho pedir, o sería mucho bajarle a la humildad en momentos de crisis donde obviamente me parece que se sigue protegiendo a un determinado sector. Y como hemos dicho desde un principio, parece ser que todas las medidas tomadas por el presidente Danilo Medina van encaminadas a proteger precisamente a ese sector media alta, y no a esos pobres, que sería una cuestión de 2 meses nada más, a los que, por ejemplo, los que reciben su tarjeta de solidaridad, que son, me parece que son 1.200 pesos, se les aumentaría a 5 desde abril hasta mayo. Entonces yo quiero saber qué pasaría en este mes, en el tiempo que llevamos, ¿verdad? Cómo esa gente sobreviviría y qué pasaría después de ahí. Pero qué pasaría también con esos fondos que son los propios de nosotros, que nos lo está utilizando el presidente Danilo Medina. No sé si me doy a entender. Lo que yo pienso es que las medidas anunciadas, las expectativas, yo no creo que de esos pobres que nosotros tenemos, y tenemos mucho, y que es la preocupación a nivel de otros países, esos pobres en tiempos de crisis que van a comer, sigue siendo la pregunta que hacemos al presidente Medina, a pesar de su discurso del día de ayer. Vamos, señores, a compartir, vamos a darle like, vamos a opinar. Necesitamos que opinen, porque necesitamos que la gente se exprese, que la gente diga cómo se sienten, que diga qué cosas, porque todas las propuestas son válidas en esta circunstancia. Así es que, consolidándonos, soy Ivonne Ferreras.